Sí. Bueno, estamos aquí. Ustedes cualquier cosa me frenan si no se entiende algo, quieren hacer una pregunta, algún aporte, chicos. Esto es totalmente informal y descontracturado, ¿bien? Bueno, vamos a dar esta charla de lectura de un ensayo clínico. La verdad es comenzar a desglosar un poquito las ideas de cómo un ensayo clínico toma forma y qué buscamos y demás. Así que esto vamos a darlo en dos partes. La primera parte vamos a tratar de los conceptos básicos y la segunda, conceptos más aplicados y el análisis de un estudio. Y si nos queda un poquito de tiempo, aplicarlo de cómo ese estudio clínico llega a una guía de evidencia. ¿Bien? Bueno, entonces, las primeras preguntas a realizarse para comenzar a diagramar un estudio o empezar a analizar lo que nos brinda, lo que nos deja el juego de ese estudio es, primero, si el título es interesante. O sea, es como cualquier cosa que uno quiere comprar o quiere vender. Si no me interesa lo primero que me llega a la vista, es casi improbable de que ese contenido después sea atractivo. Segundo, si esas conclusiones son relevantes y son positivas o negativas. O sea, que sea negativo no quiere decir que no sea relevante. Hoy, muy en boga, vamos a tratar de hacer una comparación con los estudios clínicos de vacunas, que es lo más llamativo que tenemos hoy en día. Ahí tenemos estudios clínicos de vacunas que son negativos, pero son relevantes las conclusiones que arrojan. Los antecedentes, los estudios previos, como si agarro toda la cadena de estudios con antialdosterónicos, del estudio RALES hasta el estudio TOPCAT, por ejemplo, fueron estudios que generaron una base previa para poder desarrollarse. Hoy también muy en boga todo lo que son las evidencias de los ARNIs o los inhibidores de la SGLT2, que hoy también muy desarrollados. Los materiales y métodos, si el estudio es pequeño o grande, si es pragmático o fisiopatológico, o sea, si tiene una aplicabilidad clínica clara, o si solamente nos basamos en los conceptos para su desarrollo, cómo se asignó el tratamiento, si fue uno placebo, uno vacuna, escúcheme, uno vacuna, impregnado con el protocolo de vacuna estoy, uno placebo, otro droga activa, o hubo dos placebos y una droga activa. Los criterios de inclusión y exclusión, punto fundamental para el material y método del estudio, es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere ver bien la muestra a estudiar, hay que ver bien qué muestra queremos, digamos, enmarcar. Si no tenemos un buen marco de criterios de inclusión, qué pacientes queremos dejar afuera, va a ser muy difícil después la aplicabilidad a la hora de la evidencia y a la hora de utilizarlo en el consultorio. Y los tratamientos concomitantes que tienen estos pacientes y obviamente los puntos de interés, o en inglés los endpoints. Y obviamente los resultados que se arrojan. Bueno, acá la idea es hacer una pequeña introducción de la investigación clínica en sí. Yo les traje algunos conceptos para que conozcan un poquito de dónde viene todo esto y cómo llegamos a un estudio clínico. Como dice acá, cada estudio clínico debe tener un objetivo primario, o sea, un objetivo principal que quiere buscar: mortalidad, infarto, internación por insuficiencia cardíaca, internación cardiovascular, stroke. Pero a su vez, eso puede tener un objetivo secundario. No necesariamente el objetivo primario es lo único que evaluamos, sino también objetivos secundarios, que también pueden ser únicos o compuestos. Y lo mismo, lo importante es saber qué buscar, o sea, qué muestra queremos ver. No es lo mismo buscar pacientes mayores de 60 años, con presión funcional 2-3, que hayan tenido antecedentes de insuficiencia cardíaca, o buscar solamente pacientes mayores de 18 años. Eso limita la muestra y está en base a los criterios de inclusión y exclusión. ¿Y qué droga queremos aplicar a esa población determinada? Pero, ¿cómo llegamos a generar el estudio? Los estudios de investigación clínica tienen una base epidemiológica, una base diagnóstica y una base terapéutica. Generalmente donde nosotros ponemos más el ojo y hacemos los análisis son en los estudios terapéuticos. Y todo arranca con el descubrimiento de la molécula, todo arranca en una sala de ensayo. Se estudia la acción de estructuras químicas sintéticas para predecir cuáles ejercerán un efecto terapéutico. Desarrollamos la molécula y eso lo aplicamos, por ejemplo, a la aplicabilidad de un receptor. Bueno, si esa molécula ya es el receptor desde el punto de vista efectivo, se producen cientos de nuevos compuestos para llegar a encontrar una sola sustancia activa. Si ustedes leen la historia, por ejemplo, de los ARNIs no es que apareció un día el sacubitril o valsartán y dijo, venga, soy el sacubitril, agarro el valsartán, wow, tuve una molécula. No, hubo un montón de inhibidores de este tipo de receptores que generan fallos moleculares, ya sea fallos en los ensayos preclínicos o en los clínicos de baja escala. Y como dije recién, tenemos la fase preclínica y la fase clínica. La fase preclínica generalmente está estudiada en dos tipos de animales, lamentablemente, en roedores y mamíferos, generalmente, y la fase clínica en humanos.
Fase preclínica. La sustancia estudiada es administrada en animales especialmente criados en ambientes controlados para descubrir si esta molécula será eficaz y segura cuando se administre al hombre. Acá una pequeña salvedad es qué definimos como eficaz y qué definimos como segura. Eficaz quiere decir que si esa molécula generó algún efecto que estamos buscando. Pero si yo, ese paciente, volvemos a los ejemplos de las drogas, lo utilizo al sacubitril o al sartán y le mejoro la sobrevida porque sale un tentáculo, esa droga no es segura. ¿Por qué? Porque esa droga generó su efecto, pero no fue seguro frente a ese voluntario. Son, como dije antes, dos clases diferentes de animales y se investiga cuánta dosis se puede dar sin efectos colaterales, si la sustancia es cancerígena, si hay efectos sobre la fertilidad, si es potencialmente dañino para el feto, como la teratogénesis, y potencial mutagénico. Entonces, todo esto se va en la fase preclínica. Es muy raro que uno ponga el ojo en esto a la hora de ver un estudio clínico en su análisis. Realmente uno ya empieza a ver la fase 2 en el resumen para poder llegar a la conclusión del estudio. Bueno, pasamos a los humanos, a la fase clínica, y tenemos, como dice acá, 4 fases. Pero lo interesante es que la fase 2 se divide en una fase A y B, y la fase 3 en fase A y fase B. La fase 1 es el primer contacto de la droga con el ser humano. Son voluntarios sanos, esto es un punto importante. Hasta puede decir que son preguntas a veces de los exámenes de especialidad. La fase 1 son voluntarios sanos, o sea, no son voluntarios que tienen la patología. Salvo en estudios con drogas de alta toxicidad. O sea, cuando son drogas altamente tóxicas, sí se buscan voluntarios enfermos. Pequeña cantidad, no son más de 20, 50 personas, y son pagos. Bien, este material que yo saco es del curso de investigadores clínicos que brinda el FEFIM, que tiene que ver en relación con la ANMAT, así que esto que estamos hablando es lo que pasa en la Argentina. La fase 1, ¿qué investiga? Niveles en sangre de la droga, o sea, las concentraciones, las características farmacocinéticas como la absorción, la concentración plasmática, la eliminación, el rango de dosis mínima y máxima, y la dosis recomendada para pasar a fase 2. Fíjense que lo único que queremos ver es cómo la droga se absorbe, se concentra, se elimina en forma mínima y máxima, y para pasar a la fase 2. No buscamos más que eso. La eficacia, o sea, que esta droga sea eficaz, no es el objetivo primario de esta fase. Pasamos a la fase 2. La fase 2 es el primer contacto de la medicación con el paciente. Fíjense que antes lo que decía acá, que era el primer contacto con el ser humano, no con el paciente. Poca cantidad, entre 20 y 30, acá son de 100 a 300. Generalmente participa más de un centro, ya empezamos a ver lo que es la definición de multicéntrico. Investiga la eficacia de la droga en la patología. Acá sí buscamos pacientes, no buscamos voluntarios. Las características farmacocinéticas de la droga en condiciones de enfermedad, antes no era lo que buscábamos. La mínima dosis efectiva, antes buscamos dosis mínima y dosis máxima. Y ya vemos la incidencia de eventos adversos a diferentes dosis. O sea, en la fase 2, realmente vamos a tener diferentes dosis y vamos a buscar la mínima efectiva y con qué dosis mínima empiezan a aparecer los efectos adversos. Acá una salvedad, vieron que yo se lo diferencié en fase A y fase B. La fase 2A generalmente es lo que nosotros buscamos en ver en los eventos adversos. Y la fase 2B es la que busca con qué dosis determinada genera mayor eficacia. Yo ya tuve los eventos adversos. Ahora quiero ver la dosis. Esa es la principal salvedad entre la fase 2A y 2B. Fase 3, mayor de 500 pacientes. Ya los resultados van a ser más generales. ¿Por qué? Porque vamos a tener más centros. Y si tenemos más centros, son más poblaciones. Si tenemos más poblaciones, hay muy diferentes razas. Los criterios de inclusión son más amplios. Los de fase 2 son muy, muy estrictos, multicéntricos, lo que decíamos antes, mucha cantidad de centros, y generalmente ciegos. Bien, los fases 2 también pueden ser ciegos, pero generalmente, al tener diferentes dosis, el paciente puede entrar en diferentes fases de lo que son las titulaciones, o sea, los titrading de dosis. Acá no. Podemos tener el simple ciego, una de la parte ciega o el doble ciego, ambas partes son ciegas, sujeto e investigador. Hoy está muy de moda tener dentro del estudio de investigación del centro un equipo ciego y un equipo no ciego. O sea, el estudio está planteado como doble ciego, pero uno de los integrantes, que son los que generalmente no tienen contacto con los pacientes, son equipos no ciegos. Entonces, ellos saben si hay activo o hay placebo y se lo brinda el equipo ciego para su administración. Generalmente son para las drogas endovenosas. Que no, dicho sea de paso, en el sanatorio ustedes a veces ven que Fabi y Celi
llevan adelante el estudio AEGIS en pacientes en contexto de infarto, y bueno, tiene relación con lo que le estoy diciendo. Se compara la droga placebo con otras sustancias activas, eso también es muy importante. Por ejemplo, cuando empezaron los estudios de vacuna eran vacuna versus placebo. Bueno, hoy ya no. Hoy ya sabemos que las vacunas son efectivas y sabemos qué tipo de vacunas. Entonces, todos los estudios que empecemos a plantear ahora va a ser la droga en estudio que queremos buscar con otra droga activa. ¿Por qué? A ver, les pregunto a ustedes, hago un stop. ¿Por qué se imaginan que hoy no sería viable hacer un estudio de vacuna versus placebo? Los escucho. Y porque ya hay vacunas efectivas también. Y entonces, no sé sabemos que es enfermedad efectivo. placebo. No escucho, vale, perdón. Tendrías que conseguir también a gente que decida vacunarse con un placebo, enfrentando lo que es la enfermedad, diríamos. Bien, y porque eso primero tiene que aprobar un comité. ¿Y qué diría el comité si yo le digo, mira, flaco, yo quiero probar esta droga activa versus un placebo? Obviamente que me va a decir que no. Y la palabra clave es que no es ético. O sea, hoy sabemos que el estudio, si yo compararía una vacuna con un placebo, no sería ético. Entonces, ahí está el punto. La fase 3, a diferencia de otras fases, no son fases que nos van a permitir solamente comparar con un placebo, sino con otras sustancias activas, como por ejemplo fue el estudio que hace poquito fue publicado, que no mostró nada, fue el estudio Paradise, que comparó los pacientes que tenían un infarto, ramipril versus sacubitril/valsartán. ¿Por qué ramipril? Porque fueron los estudios de los estudios AIRES y demás que fueron los que demostraron mayor disminución de mortalidad en los pacientes por infarto con los derivados de los IECAS. Y como dice ahí, se testea la seguridad de la droga en poblaciones especiales como ser ancianos o niños. Y por último, la fase 4, el medicamento ya está registrado. Esto ahora vamos a hablar un poquito qué significa que está registrado. Habitualmente se realiza en colaboración con el departamento de marketing y uno ya puede comparar una droga contra sus competidores. O sea, uno ya la puede comprar en la farmacia. Hay un gran trabajo de marketing para que la droga salga al mercado y uno la puede comparar, en este caso, por ejemplo, con otro tipo de vacunas. Si ustedes ven, hoy no hay ninguna vacuna que esté en fase 4. Entonces, estamos todavía en fase 3 A o B. La diferencia entre la fase 3A y la fase 3B es la cantidad de pacientes, la cantidad de centros, y ahora vamos a ver un dibujito para ver bien una diferencia que también es muy importante. Y como dice acá, la fase 4 abarca poblaciones más grandes. Hago una salvedad. Que la droga esté en la farmacia no quiere decir que la fase de investigación haya terminado. Generalmente, la mayor cantidad de eventos adversos y la mayor cantidad de información rica que tenemos del trabajo de la droga aparece en esta fase. Aparece cuando empiezan las poblaciones más grandes. ¿Por qué? Porque los estudios clínicos son, como dice su palabra, controlados. Quiere decir que uno tiene un gran control sobre el paciente, sobre el laboratorio, sobre la droga, sobre la temperatura, que eso después en la vida diaria no pasa. Entonces, acá donde realmente, digamos, se ve en la cancha cómo la droga tiene su efecto. Como decía antes, hay mayores datos de eficacia y tolerabilidad, datos de eventos adversos infrecuentes, datos sobre la calidad de vida, interacciones y costo-efectividad. Creo que, bueno, nueva indicación de la droga, esto también es muy interesante, nueva dosis y nueva población. Imagínense que ustedes tienen una droga que se usa para diabetes, como fueron las gliflocinas, y hacen los estudios de seguimiento, como fue el EMPA-REC, en pacientes diabéticos que tenían insuficiencia cardíaca y ven que esa droga disminuye la mortalidad. Bueno, esa droga después, para poder ser utilizada en pacientes con o sin diabetes, con insuficiencia cardíaca, no es que yo agarre y digo, bueno, ya funcionó este pequeño grupito, se lo doy a todos. No, como dice ahí, de ese estudio, que no fue un estudio de fase 4, pero fue un estudio al fin, salió una nueva indicación, se mantuvo la dosis, pero fue una nueva población. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que volver a una fase 2 y una fase 3. O sea, establecer la menor dosis necesaria para generar su efecto y después pasarlo a algo más multicéntrico. ¿Y por qué les decía que era interesante diferenciar los estudios? Fíjense, una droga más o menos lleva entre 4 a 6, 7 años para salir a lanzamiento de mercado, o sea, a este punto de acá.
La fase 1 generalmente 1 a 2 años, la fase 2 1 a 2 años, la fase 3 ya 1 a 2 años, y acá donde se meten los chicos de marketing para empezar a trabajar en pre-marketing y registro. O sea, trabajar en qué? En el prospecto. Lo más importante que uno busca una droga que sale al mercado es que tenga un prospecto. Y ese prospecto va a tener toda la información volcada, generalmente de la fase 1, 2 y 3A. Lo que no aparece habitualmente es la fase preclínica. La 3B es muy cortita, 0.51 es cuando ya uno empieza a ver los cortes de seguridad de los estudios. Y después, el último corte es el lanzamiento de mercado. Pero fíjense, acá ya más o menos cumplimos 2, 3, 6, 7 años. Pero fíjense cuánto dura la fase 4. 5 a 10 años más. O sea que esa droga no es que después la MAT dijo, no, no la sigo controlando. Hasta 10 años la puedes seguir mirando y bastante de cerca para ver cómo evoluciona. Entonces, ¿cuáles son los resultados de la investigación clínica? Prospecto del medicamento, como les decía antes. El prospecto de un medicamento es el resultado de la investigación, proviene del proceso de todos aquellos que participaron en el desarrollo del medicamento, es la guía para poder recetar un medicamento. Y, ¿se acuerdan que les dije que la MAT empezaba a mirar ese medicamento un poquito más de cerca? Bueno, ¿cómo lo ven con la farmacovigilancia? Que es la ciencia y las herramientas relacionadas con la detección, evaluación, conocimiento y prevención de efectos adversos o cualquier otro problema relacionado con estas drogas. ¿Y cuáles son sus objetivos? Estimación de riesgo-beneficio de los medicamentos en poblaciones expuestas, promover el uso racional y seguro de los medicamentos mejorando la adherencia, detección precoz de eventos adversos y promover la comprensión, educación y entrenamiento de los profesionales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que comprometer cuando vemos una droga nueva o moderadamente nueva y la utilizamos en el consultorio. O sea, no es que, bueno, listo, le pasó al paciente, me hago el sota, se la cambio y ya está. No, tengo que reportarlo. ¿Y cómo lo reporto? Ahora eso se los voy a mostrar. Entonces, ¿por qué es necesario? Porque fíjense, si uno ve el famoso dibujito del iceberg, los eventos adversos de los estudios clínicos en fase 1, 2 y 3 es esta puntita. Pero en los post-comercialización, al ser mayor población expuesta, o poblaciones especiales, o las interacciones, también aparece. ¿Qué es un uso off-label? El uso off-label está planteado en aquellas drogas que uno dice, bueno, a ver, uno agarra el sacubitril valsartán y sabe que está indicado en pacientes menores de una fracción de inyección de 40%. Bueno, pero voy a probar con uno de 45-50 a ver cómo anda. Bueno, eso es un uso off-label. ¿Por qué? Porque los estudios clínicos no le dieron para poder utilizarlo de esa forma, pero hay muchos médicos que dicen, bueno, no me baso tanto en la medicina basada en la experiencia, en la evidencia, sino en la experiencia. Bueno, acá voy a tirar un par de definiciones más y ya vamos cortando, así no los aburro porque sé que no es un tema muy, muy agradable. ¿Qué es un evento adverso? Es cualquier manifestación clínica o biológica no deseada que se presente durante el tratamiento con un medicamento, el cual no tiene necesariamente una relación de causalidad. O sea, yo puedo estar tomando una aspirina y esa aspirina a mí me aparece un cuerno y yo digo, ¿es un evento adverso? Sí, porque es una manifestación clínica no deseada que presento durante el tratamiento. Pero puede ser que no esté relacionado con la droga. Eso está muy en base a la interpretación que le dé el investigador. Si estoy tomando una aspirina y empiezo con una hemorragia digestiva, y lo más probable es que sí tenga una relación causal con la droga. Evento adverso serio. Evento asociado con muerte, hospitalización o prolongación de la misma, discapacidad significativa o persistente, incapacidad, amenaza de muerte o médicamente significativo a criterio del profesional. A diferencia de los eventos adversos que en la Argentina con la MAT puede estar entre los 5 días, 7 días, 72 horas, esto tiene un reporte inmediato, no más allá de las 24 horas de que el evento adverso serio tiene conocimiento por parte del investigador. ¿Qué es una reacción adversa medicamentosa? Es toda respuesta a un fármaco nocivo y no deseado y que se presenta a las dosis habitualmente utilizadas en especie humana para tratamiento, profilaxis y diagnóstico de enfermedades, o restauración, corrección o modificación de funciones biológicas. O sea, son las reacciones adversas medicamentosas. ¿Puede estar que esto sea un evento adverso? Sí. La reacción adversa medicamentosa puede ser un evento adverso. Pero, como dice ahí, se caracteriza por la sospecha de una relación causal entre el fármaco y la aparición del evento. ¿Se acuerdan que antes les dije que puede ser que uno lo interprete relacionado o no con la droga? Bueno, esto sine qua non es sí o sí relacionado con la droga. Entonces, concepto a tener en cuenta, que esta reacción adversa medicamentosa es un importante problema de salud y 30-60% pueden ser prevenibles. ¿Cómo? Con los reportes. Y bueno, con este grafiquito freno
que es en base a los estudios epidemiológicos, que son explicativos inductivos o descriptivos. Los explicativos inductivos pueden ser experimentales o no experimentales, que son los casos controles o de corte, y los descriptivos transversales o longitudinales. Y donde nos metemos nosotros son en los experimentales, que son en los ensayos clínicos. Y acá voy a frenar para la próxima clase veamos ya bien las definiciones volcadas y vamos a ver un análisis del estudio Paradigm, un poquito más extenso, capaz la charla va a ser un poquito más larga, y ver si podemos volcar a las dos. ¿Preguntas? Los aburrí mucho. Franco, ¿qué era off-level? ¿Qué era? ¿A qué te referiste? No. Off-label es una utilidad de la droga por fuera de lo que indica el estudio clínico. O sea, es como si vos utilizás una gliflozina para un paciente con dislipemia en vez para un paciente diabético o no diabético. ¿Bien? O sin un diagnóstico claro de insuficiencia cardíaca. Eso es un uso off-label. Hubo un gran registro que se vio del sacubitril/valsartán. Le hablo de drogas que generalmente son más nuevas, no los voy a volver loco con drogas viejas porque no tiene sentido. Son drogas que una vez salen tan al mercado, que salen tan fuerte con un trabajo de marketing, que lo empiezan a utilizar para cualquier cosa. Entonces cualquier cosa que tiene insuficiencia cardíaca se la tira. Bueno, eso es un uso off-label. Y de ese uso off-label salen las indicaciones. El caso más conocido es el caso del Viagra, de Pfizer, del sildenafil. O sea, fue un uso off-label cuando estaba hecho. ¿Por qué? Porque era un gran vasodilatador arterial que después generaba tratamientos sobre la disfunción eréctil. Bueno, eso se tuvo que hacer un estudio, pero el principal estudio del Viagra, del sildenafil, como inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, estuvo pensado primero para vasodilatación arterial, disfunción eréctil, y hoy droga altamente utilizada para la hipertensión arterial pulmonar. O sea, ahí viene el uso de off-label. Okay. Manu, S, Is, ¿alguna duda? No. Bueno, yo los invito a que lean el Paradigm, es un estudio que lo pueden conseguir en cualquier lado, si no me ven todo el día en el sanatorio y me los piden. La idea sería, voy a tirar algunos conceptos de riesgo relativo y demás para la próxima clase, y léanlo para que vean un análisis crítico. Pedro me contó que ustedes están haciendo seminarios, pero bueno, la idea sería que no se queden con el análisis estrictamente de los números, sino como uno después lo ve en la cancha. No sé si ustedes están al tanto que están publicadas hace muy poquito las guías nuevas de insuficiencia cardíaca, que estas guías, si uno las compara con el año 2016, el sacubitril/valsartán era la estrella. Estaba en todos lados y decía que tiene indicación 1B porque tiene un solo estudio clínico, pero la pintaba como la droga que venía a reemplazar el enalapril. Hoy, por favor, yo los invito a que vean dónde está el sacubitril/valsartán en la evidencia clínica de la insuficiencia cardíaca. Pusieron de vuelta los betabloqueantes, los antialdosterónicos, los IECAS, y pusieron las gliflocinas. Y por segunda línea volvieron a poner el sacubitril/valsartán cuando IECA no funciona. Eso no lo podemos interpretar solo como un uso de la evidencia, sino como un uso del marketing. Y el marketing tiene un gran peso en eso. Entonces, está bueno que empiecen a tener esa mirada crítica. Después lo que uno hace en la cancha es otra cosa, y después podemos o no defender la medicina basada en la evidencia. Pero creo que está bueno que estos temas ustedes lo empiecen a mamar desde la residencia, porque después es lo que les genera un sentido crítico, y es algo a nutrir, ¿eh? No es que uno ya dice, tengo un sentido crítico y lo deje. Así que creo que eso está bueno.